presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje muy claro y contundente ante las amenazas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A través de una carta le contestó al presidente electo de Estados Unidos ante las advertencias de imponer un fuerte incremento en los aranceles que se cobran a los productos que se exportan al país. Tras la promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar un 25% de aranceles a los productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó a través de una carta que este incremento no es aceptable y que causaría inflación y pérdidas de empleos en ambas naciones. Bajo este contexto advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Al revelar la misiva que se le enviará este martes al próximo presidente de los Estados Unidos, Claudia Sheinbaum manifestó que no es con amenazas ni con aranceles que se atenderá el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en ese país. En la carta, la presidenta de México manifiesta que está convencida que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener la sociedad comercial con México y que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad en ambas naciones. Por lo que espera que sus equipos puedan encontrarse pronto y llegar a un punto de acuerdo, por lo que Estados Unidos necesita de México y México necesita de los Estados Unidos. Por eso mismo México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Sin titubear, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra la carta que enviará a Donald Trump diciéndole que México no es patio trasero de ningún país y a México se le respeta. Ya pasó esa época donde México lo veían como tierra de conquista. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año,
Las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esta carta la vamos a enviar el día de hoy y como ven, pues estamos planteando un diálogo con el equipo del presidente Trump. El día de mañana viene un consejo de empresarios que desde hace tiempo estamos formando, que coordina Altagracia Gómez y viene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque primero vamos a mostrar lo que significaría el incremento de aranceles para Estados Unidos, el impacto que tendría la economía de Estados Unidos si es que llegan a subirse aranceles. Y además estamos trabajando ya desde hace tiempo lo que llamamos el Plan México, el Plan de la Prosperidad Compartida. Mañana se va a dar un adelanto y se va a presentar la próxima semana en un evento el próximo jueves 5 de diciembre, para que ustedes lo conozcan. Esto será mañana y la próxima semana. Buenos días, Presidenta. Buenos Vicente días. Serrano, de Sin Censura. Presidenta, creo que con su carta a Donald Trump queda claro que en México se ha cambiado. Aquí mismo, en donde a Donald Trump se le pusieron de tapete, con mucho respeto lo digo, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba este país, usted hace una respuesta contundente a las amenazas de Donald Trump. ¿Qué significa o qué visualiza con una frase que a mí me
me llama mucho la atención. Decirle a Donald Trump que cada arancel merecería otro arancel, palabras más, palabras menos, usted recordará la frase. ¿Qué visualiza con esto que le está diciendo a Donald Trump? Porque creo que de la carta hay muchas cosas que se pueden decir de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no es nuestra culpa, pero esto de a arancel corresponderá otro arancel es potente. ¿Me puede dar su reflexión acerca de esto? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. O sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Ahora, el fondo de la migración, como lo hemos dicho y compartimos la visión que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene es que hay que atender las causas, que fue la posición que llevamos al G20. ¿Por qué no destinan un porcentaje de lo que destinan a las guerras para atender las causas profundas que llevan a la migración? Entonces, en torno a migración es eso, y además vamos a seguir trabajando y colaborando en ese y en otros temas de alto nivel con Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar
de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado hablando con distintos sectores empresariales de México, porque aquí tenemos que mantener una unidad para poder presentarnos frente a Estados Unidos unidos y buscar siempre el diálogo y ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Pero entendiendo lo abusivo de Donald Trump, lo ha dejado claro en otras ocasiones, en la carta se le dice: no nos vamos a achicar, presidenta, con tus amenazas no nos vas a asustar, estamos al tú por tú. Entiendo que quiere ponerse de acuerdo y sería lo mejor para ambos países, pero en caso de no ponerse de acuerdo, México le va a responder a la altura. México es un país libre, soberano, independiente, y somos un gran país. Y tenemos un plan para México. Un plan con empresarios, empresarias, que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México, porque nosotros buscamos también pues mayor desarrollo de nuestro país, el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas. Ese es un objetivo y tenemos un plan que se llama el Plan México. Y este plan pues también lo presentaremos en su momento al presidente Trump y también a Canadá, porque la verdad es que México fue muy generoso con Canadá, porque estuvieron a punto de expulsarlo del tratado con la negociación del 2018 y fue el presidente López Obrador quien dijo y abogó por Canadá para que se quedara en el tratado. Entonces, nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses, porque el racismo no nos lleva a nada. Nosotros nos complementamos como economías y por eso la relación es de iguales, porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural y aquí las familias mexicanas
nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos. Y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales. Y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Y si me permite, hablando de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no ameritaría una respuesta, si me lo permite con todo respeto, Presidenta, similar o igual de contundente que la que nos ha leído hace unos minutos, para hablar del tema migratorio, Presidenta? Y en ese sentido, plantearle que increíblemente en ese país en el que declararon culpable a un señor que regresa a la Casa Blanca muy pronto de 32 cargos por delitos mayores, se pretende expulsar, deportar masivamente a personas que puedan haber sido detenidas tal vez manejando sin una licencia de conducir que no puedan conseguir legalmente. En ese sentido, plantear nuevamente, recordar lo importante del cabildeo mexicano, así como es importante el cabildeo judío en Estados Unidos, en Washington, el cabildeo cubano. ¿Dónde vamos? ¿En dónde estamos en el cabildeo mexicano? Y porque es parte del tema, ¿qué se planea transversalmente en su gobierno para apoyar en el hipotético caso de las deportaciones masivas a esos mexicanos que han estado tal vez por décadas fuera de nuestro país, pero que necesitarían acceso pues a servicios como de salud, educación y reinsertarse en nuestra sociedad nuevamente? Sus reflexiones, Presidenta. Primero, nosotros respetamos al presidente Trump, principalmente porque fue la persona que eligió el pueblo de Estados Unidos. Entonces lo respetamos y también pedimos respeto para nosotros. Y en esa relación de respeto, encontrar siempre las causas comunes. Eso es lo primero y es importante. Ahora, nosotros en estas mañaneras y en documentos y demás, vamos a mostrar cómo las y los mexicanos en Estados Unidos le hacen bien a Estados Unidos. Claro que nos ayudan a la economía nacional con las remesas y mantienen una relación permanente con sus familias. Pero las y los mexicanos que están allá, los de primera generación, los de segunda generación que tienen su nacionalidad en México, los que llegaron allá y que no necesariamente tienen documentos, también contribuyen de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. El 80% del ingreso de los mexicanos en Estados Unidos se queda en Estados Unidos. Las y los mexicanos pagan impuestos en Estados Unidos, que están allá. Entonces, ese beneficio que tiene Estados Unidos de las y los mexicanos, lo vamos a mostrar con datos. Y es muy importante que las y los estadounidenses lo conozcan, porque lo otro es entrar en una disputa que es falsa. Ahora, es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten y tengan este orgullo de ser mexicanos y lo muestren allá y que muestren lo que ha significado. Primero, muchos mexicanos que ya vivían allá, desde el momento en que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Segundo, los que han ido para allá, producto de distintos programas que desarrolló Estados Unidos para poder tener mano de obra calificada, porque toda es calificada. El trabajador del campo es mano de obra calificada, la trabajadora del campo. Y los mexicanos que buscan allá una mejor vida, porque aquí durante años pues se les negó esa posibilidad. Entonces, todos los mexicanos allá, pues nosotros queremos que se sientan orgullosos y que muestren ese orgullo y lo que representa nuestra gran cultura. Y esta cultura que se ha generado también a partir de este vínculo cultural entre ambas naciones.
Entonces, tenemos todo por ganar en la relación de alto nivel y de comunicación y diálogo. Pero sí es importante que también México estemos unidos y mostremos esta unidad y esta fuerza que tiene nuestro país. Eso es fundamental. Presidenta, para cerrar, habla de sentirse orgullosos y lo que se dice tiene eco, pero lo que no se dice más. Hay un grupo de estudiantes de allá de Sonora, de donde es originario su servidor, que me visitaron en casa para presumirme… Está sobre representado Sonora ahora en esta… para presumirme que iban o están representando hoy en día a México en una feria científica en Perú. Es un encuentro de científicos, jóvenes científicos en Perú, y se inspiraron en usted, me contaban, por su antecedente científico, por sus estudios, y han generado un dispositivo para el tratamiento y reuso de agua, que tanto lo necesitamos en Sonora, y le entregaron a usted una carta, de hecho, contándole de este proyecto que se llama Water One. Si me permite mencionarlos, son Jesús María Valdés Acuña, Natalia Sofía Díaz Peña, Eva Samantha Álvarez Daud y el maestro Cristian Saúl Bustamante García, orgullos mexicanos representando en esta jornada en Perú de ciencias a nuestro país. No sé si haya leído la carta que le dieron y qué mensaje les envíe, porque pues México destaca también en el ámbito científico desde la juventud y como estudiantes. Presidenta, muchas gracias. Sí, nosotros, fíjense, somos, no recuerdo ahora el número de país, pero somos de los primeros 10 países que formamos más ingenieros y ingenieras del mundo, con el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas, las privadas y particularmente con el Tecnológico Nacional de México, que forma ingenieros e ingenieras de primera. No por algo tenemos a la jovencita que es el primer lugar del concurso internacional que presentamos aquí, que es de Papantla. ¿Cómo se llama ella? Ángela, que primer lugar de todo el mundo. Jóvenes como los jóvenes que me comentas, que sí me enviaron una carta, que están ahora en Perú y que hay que impulsarlos. Por eso el plan que tenemos para México no solamente es inversión extranjera directa, que es muy importante, sino también desarrollar nuestra propia tecnología. Nos puede llevar un tiempo, pero es un objetivo que no podemos abandonar. Eso nos da soberanía, nos da desarrollo. Y aquí hay ingenieros e ingenieras de primera, desde jovencitos y jovencitas. También hay grandes poetas, y historiadores y filósofos, filósofas de todas las disciplinas. Y tenemos grandes trabajadores del campo, de la ciudad. México es grandioso. Entonces, a todos estos jóvenes hay que apoyarlos, fomentar que sigan asistiendo a concursos internacionales. El doctor Kersenovich es una eminencia, reconocido nacional e internacionalmente en todo el mundo. Premio nacional, premios internacionales. Muy pocos médicos como el doctor Kersenovich tiene un país del mundo. Y como el doctor, científicos y científicas de primera. Entonces, aquí no hay que achicarse, al contrario. México es grande y nosotros siempre vamos a salir adelante. ¿Tercer lugar? Después, tercer lugar en formación de ingenieros e ingenieras. ¿Qué? No va a haber. Hola, Presidenta, buenos días. Manuel Galeazzi de Cinelínea MX. Preguntarle un poco, profundizando sobre el tema que ha sido el principal el día de hoy. También hay alguna estrategia ya pensada o planificada para, en caso de que Donald Trump concrete estas trompadas, por así decirlo, estas amenazas, ¿podría
buscarse algunos otros aliados internacionales. Por ejemplo, en el G20 habló con Gustavo Petro, aliados de Sudamérica. ¿Se tiene pensada alguna estrategia? Y sobre este mismo tema, de inmediato el dólar cambió, a pesar de que ya había registrado ganancias, luego de varias semanas que había ido a la baja. ¿Cómo abordará su gobierno esta volatilidad que ha generado en los mercados Donald Trump? Porque si son amenazas o no en su Truth Social o distintas redes sociales, ahora que ya salió con Elon Musk y tiene Twitter amplio para él, pues los mercados reaccionan. Entonces, ¿qué estrategia tendría la Secretaría de Economía pensada para poder aligerar un poco la volatilidad? Gracias, por empezar. El Banco de México siempre tiene, porque es el Banco de México quien es el principal actor, digamos, o el principal instrumento que tiene nuestro país en momentos como estos. Y el banco tiene distintos instrumentos y siempre hay, porque debe haberlo, aunque son autónomos, un vínculo con la Secretaría de Hacienda, así debe ser. Pero yo lo que diría es que vamos a buscar un diálogo y vamos a encontrarlo. La carta lo que plantea es los aranceles por migración, ¿están de acuerdo? Por la caravana que viene, la caravana migrante, y por el tema del fentanilo. Y por eso es la información que le enviamos al presidente Trump, al presidente electo Donald Trump, porque México tiene una política para atender a las personas migrantes que quieren llegar a la frontera norte nuestra, la frontera sur de Estados Unidos, que viene desarrollando a lo largo de todo el año y que nosotros hemos fortalecido. Entonces eso es lo primero, que sepa él que no es un asunto de que se forma una caravana migrante y llega a la frontera norte, sino que hay una política integral de atención a los migrantes en México, aunque no sean mexicanos y mexicanas, que tiene distintas aristas. Presento aquí en su momento la anterior canciller Alicia Bárcenas, que sigue trabajando con nosotros, aunque ahora en medio ambiente, y ahora lo ha retomado de manera muy importante el canciller Juan Ramón de la Fuente, y también el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, sigue la Comisión Intersecretarial. Entonces hay que dar información, porque él está planteando la caravana migrante, si no, pongo aranceles. Entonces, bueno, hay una política, entonces se lo informamos. 2, el fentanilo. Hay una política en México. Hay que colaborar con países asiáticos que producen los precursores y hay que trabajar conjuntamente para evitar que el fentanilo llegue a los consumidores de Estados Unidos. Pero también desde nuestra perspectiva, ahí hay una crisis de salud pública en la drogadicción y que es importante que se tome en cuenta desde Estados Unidos. Entonces, si se fijan, la carta responde a estos dos temas que le está planteando y que vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Y de todas maneras nosotros tenemos un plan. Entonces este es el sentido de la carta. Entonces para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta. Habrá otras cosas que tengamos diferencias y qué bueno, porque somos una democracia, pero hay temas en donde hay unidad y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo. Entonces vamos tomando las cosas con calma.
Pero insistir un poquito, Presidenta, en dado caso que se concretaran estos aranceles, ¿sí se buscarían alianzas comerciales más profundas con otras no, esas las tenemos. Y como México tiene China, tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron 1.600 millones de dólares, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido 33.357 millones de dólares. En el sector automotriz, en México, la de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero miren, otro tema importante. México emitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25% para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. O sea, México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado con los países que tenemos tratado. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un Plan México. Muchas gracias. A ver, vamos con orden. Vamos acá. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente, hay un instituto de formación del cuerpo diplomático llamado Matías Romero. Me gustaría conocer su punto de vista en relación a esto, porque cuando hemos tenido oportunidad de entrevistar a senadores y diputados, han coincidido en que es necesario revisar sus planes de estudio de este instituto que forma a la clase diplomática de nuestro país. Es necesario actualizarla ya a la realidad política que vive México con esta cuarta transformación, y usted sabe que durante más de 30 años pues se creó una diplomacia dorada que ya no responde a la realidad. Ahora precisamente los consulados pues ya no es lo mismo un consulado de París o de Roma que un consulado en Los Ángeles o en Nueva York. Es muy diferente la realidad. Y también ahora pues con llegada de Donald Trump, también sería necesario pues acudir este cuerpo diplomático que durante años ahí está, Presidenta, y pues no sabemos ni cómo opera. Y la verdad sí necesita sacudirse, porque pues México ahorita está brillando a nivel internacional el posicionamiento que tiene. Así es que, ¿cuál sería su posición en relación a esto? Existe una carrera en relaciones exteriores para el servicio diplomático. En efecto, está este instituto que mencionas,
Y el doctor Juan Ramón de la Fuente está trabajando muy intensamente para que haya una coordinación integral de todos los embajadores, que lo ha habido en el pasado, pero ahora queremos que sea aún mayor, en términos de lo que realizan en las embajadas como desarrollo de nuestro país y representación del Gobierno de México. Y al mismo tiempo con los consulados, particularmente en Estados Unidos, como lo hemos mencionado varias veces, estamos haciendo un trabajo integral para mejorar los servicios, para que nuestros paisanos y paisanas tengan todas las condiciones para ser bien atendidos. En enero me voy a reunir personalmente con las y los cónsules para poder darles mi visión de lo que significa la atención a las personas, el servicio público y lo que deben de realizar los consulados, además pues de este fortalecimiento institucional. Entonces, cualquier tema pues podemos traer al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller, para que pueda platicarles un poco más sobre el instituto. Gracias, presidente. En este mismo tema, también, presidenta, varios miles de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos no hablan español. Muchos, bueno, obviamente menos el inglés. Durante unas asambleas que hemos tenido oportunidad de estar ahí en Oxnard, en San José, California, pudimos constatar sus asambleas y sus reuniones de varios 1,000, 2,000 que se reúnen a hablar de su problemática y efectivamente hablan en sus lenguas originarias. Incluso a mí me hicieron el favor pues de traducirme todo lo que se estaba hablando en esas reuniones acerca de sus denuncias, sus necesidades. Estos hermanos mexicanos necesitan traductores en los consulados, presidenta. La plataforma digital va a aliviar muchísimo la carga de trabajo, pero en el gobierno del presidente Andrés Manuel se hizo un programa piloto en el consulado de Orlando. Este programa piloto consistía en abrir una ventanilla de lenguas originarias. Precisamente había gente hablando las lenguas originarias. También había una ventanilla de salud que el director Zoé Robledo sabe muy bien de esto. Y también el cónsul ahí en Orlando convocó a voluntarios de la comunidad para apoyarlo. Esto es innovador, o sea, no se había hecho antes, es también mucha voluntad política por parte de los cónsules. Incluso también se instaló un área de lactancia, presidenta. O sea que las mamás que llegaban con sus niños tienen un área, un cuarto, pues, donde está adaptado para que ellas puedan amamantar a sus bebés y también hay juegos para los niños. Esto es un programa piloto. Desafortunadamente, presidenta, a la fecha hay cónsules pues que no dejan ni pasar al baño a los hermanos migrantes. Los dejan ahí afuera en la lluvia, en la nieve. Entonces, su opinión sobre esto, porque sí es, como dice usted, también este consulado de puertas abiertas y que ya está ese piloto que se obtuvo buen resultado, incluso es uno de los que empezó a trabajar sábados y domingos, porque hay algunos cónsules que hasta la fecha se rehúsan a trabajar sábados y domingos, presidenta. Entonces, su opinión al respecto, gracias. Sí, es el objetivo y muchas comunidades mexicanas tienen presencia en distintos lugares de Estados Unidos. Hay mucha presencia, por ejemplo, de Michoacán en el norte de California, o de Puebla y comunidades indígenas de Puebla en Nueva York. Entonces, eso lo estamos contemplando para que también puedan tener traducción a lenguas originarias. Es un fortalecimiento integral de los consulados con el objetivo de que sirvan a nuestros hermanos migrantes. Y ya por último, presidenta, hace unos días, ya unas semanas,
un alto funcionario de su administración reveló que un poderoso empresario le ofreció millones de pesos a un magistrado del Tribunal Electoral para que votara en contra de la mayoría calificada que ganó en las urnas Morena y sus aliados. Le ofreció por 10 años, dijo, tuviera casa, comida, sustento a buen nivel. Le ofreció este empresario a cambio del voto en contra. ¿Podríamos saber quién es el empresario, Presidenta? No sé quién lo haya denunciado. Pues es un alto funcionario. Lo que sí puedo decirles es que el Tribunal Federal, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí recibieron muchas presiones de distinto tipo. Por eso es de valorar que tomaran una resolución acorde con la ley, ni más ni menos. Lo mismo que hicieron en el 2009, lo mismo que hicieron en el 2012, en el 2015, en el 2018 y en el 2021 fue lo que hicieron en el 2024 para asignar a los diputados de representación proporcional y diputadas. Entonces hay que valorar esta votación que hubo por parte de 4 magistrados y la magistrada presidenta y 3 magistrados que votaron conforme a la ley y sí recibieron muchas presiones, sí tenemos conocimiento de ello. Ahora, no sé quién sea el servidor público que dio esta declaración y pues en todo caso le correspondería a él pues dar la información que tiene. Bueno, por lo menos que le informara a usted para que… Lo que pasa es que el que tengan millones de pesos y sean millonarios, pues no los hacen inteligentes, ni sabios, ni sensibles. Entonces, hay muchos de ellos que todavía no entienden esta realidad de México de por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, Presidenta. Sí.